Buenos días, mi nombre es Luis León y junto con mi compañero José Macías, hoy le vamos a hablar sobre la inductancia. La inductancia, o también conocida como autoinducción, es una propiedad que traen las bobinas o los circuitos eléctricos para oponerse a algún paso de corriente que exista en ellas. Sabemos gracias a la ley de Biot-Savart que cada vez que una corriente pase por un cable, siempre a su alrededor se va a generar un campo eléctrico y con ella se va a generar un flujo magnético, la cual depende de la variación de la corriente. Si el flujo magnético varía, se va a generar una fuerza electromotriz, la cual se opone a la dirección de la corriente. Esto lo sabemos gracias a la ley de Lenz. Michael Faraday fue el primero en descubrir esta propiedad de las bobinas, ya que este realizó un experimento en 1831, el cual lo estudiaremos más adelante. ¿Cómo se da el fenómeno de la inductancia en la bobina? Sabemos que la inductancia es un factor de proporcionalidad que una bobina tiene. Es decir, que esto ya es una propiedad que traen en las bobinas. Si colocamos una fuente de corriente acá y la conectamos, se empezará a correr por los cables una corriente primaria, la cual vemos acá en color rojo. Al llegar a la bobina se generará el campo magnético que está marcado con azul y inmediatamente se generará una corriente inducida que está marcada en color verde, que viajará en sentido contrario a la corriente primaria, como podemos observar acá, generando así una fuerza electromotriz. Y como podemos observar acá, el campo eléctrico en el centro de la bobina es mucho mayor que el que se encuentra afuera de la bobina. Es mucho más débil. Y si colocamos un material, ya sea hierro, cobre, entre muchos otros, el campo magnético se va a intensificar. Faraday demostró que un campo magnético variable puede producir una corriente eléctrica, y para ello lo que hizo fue colocar dos imanes y los sometió a constante movimiento, y próximos a ellos colocó un solenoide con un material en el centro y le conectó un galvanómetro, y observó que efectivamente sí se producía una corriente eléctrica. Acá podemos observar esto mejor, ya que si encendemos este circuito, la corriente circula por el cable, llega a la bobina, se genera el campo magnético y a su vez se genera una corriente eléctrica, la cual es capaz de encender esta lámpara A. El campo magnético se traslada a esta otra bobina, la cual a su vez genera una corriente eléctrica y es capaz de encender esta lámpara B. La inductancia posee varias fórmulas, las cuales la estudiaremos a continuación. La inductancia siempre se denota por la letra L, la cual es igual al número de vueltas al cuadrado, es decir, al número de vueltas de la bobina, por la permeabilidad magnética del material. Esa es otra propiedad que ya tienen los materiales. La S, o en otros casos también se puede notar como A, que es el área del núcleo que se encuentre dentro del solenoide, y L, que es la longitud del núcleo. Acá también tenemos otra fórmula de la inductancia que no es tan utilizada, pero también es buena saberlo, la cual es el flujo magnético es igual a la inductancia del material por la corriente. También tenemos la fórmula de reactancia inductiva, la cual es igual a la inductancia del material por 2pi por la frecuencia.
y la inductancia mutua, que es igual al número de vueltas por el flujo magnético entre la longitud del núcleo. También tenemos una fórmula acá que también es bastante usada, que es el número de vueltas del solenoide por la derivada del flujo con respecto a la corriente. La unidad que se genera de esta fórmula es Weber sobre amperio o Henry. También sabemos que la fórmula del flujo magnético es igual al campo a B, que sería el campo magnético por el área. La fórmula del campo magnético es la permeabilidad magnética del material por el número de vueltas del solenoide por la corriente sobre la longitud del núcleo. Si sustituimos esta fórmula del campo magnético en esta fórmula del flujo magnético, tendríamos que el flujo magnético es igual a la permeabilidad del material por el número de vueltas por la corriente por el área, todo sobre la longitud del núcleo. Y si pasamos al otro lado de la igualdad, la I, y lo derivamos, tendríamos que la derivada del flujo magnético con respecto a I, que es la corriente, sería igual a la permeabilidad del material por el número de vueltas por el área sobre la longitud. Y si sustituimos esta fórmula en nuestra fórmula principal, tendríamos que la inductancia es igual al número de vueltas al cuadrado por la permeabilidad del material por el área sobre la longitud. ¿Qué podemos deducir de esta fórmula? Que si aumentamos el número de vueltas del solenoide, la inductancia aumentará considerablemente, ya que está al cuadrado. También, si tenemos un material con una buena permeabilidad, se aumentará también el campo magnético. Y si el área transversal de este núcleo aumenta, tendremos también una mayor inductancia. Y si reducimos la longitud del núcleo, la inductancia también aumentará. Buenos días, mi nombre es José Carlos Maces, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la asignatura de Teoría Electromagnética 1 y siguiendo con lo que explicaba mi compañero Luis León, les ampliaré un poco más acerca de diferentes aspectos relacionados al fenómeno de la inductancia. Bien, en primer lugar podemos decir que la inductancia, como cualquier otra magnitud eléctrica, va a poseer una unidad de medida, la cual estará definida por el Sistema Internacional de Unidades como el Henry o Henry, la cual podemos simbolizar a través de la letra H mayúscula. Ahora, ¿por qué se le llama de esta manera? Pues se le llama Henry o Henry en honor al físico de origen estadounidense Joseph Henry, el cual, como pueden ver en la diapositiva, pueden ver su retrato, él fue el primero en descubrir el fenómeno de la autoinducción en el siglo XIX. Ahora, el Henry, ¿cómo podemos definirlo de una manera más precisa, sobre todo en función de otras unidades? Bien, el Henry puede equivaler a un voltio dividido entre un amperio multiplicado por un segundo, o también en función de lo que vendría a ser el campo magnético, unidades de campo magnético y de intensidad de corriente, podríamos decir que un Henry equivale a un Weber es decir, dividido por un amperio o un ampere, que vendría a ser la unidad de intensidad de corriente como ya la conocemos antes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo podemos resumir esto de una manera más práctica? Pues que en un circuito, si decimos que en un circuito hay una inductancia de un Henry, esto quiere decir que una corriente cambia
a razón de 1 amperio por segundo, induciendo un voltio de fuerza electromotriz o de diferencia de potencial. Allí es cuando hay un henry de inductancia en un circuito. Ahora, el henry no es la única unidad. Hay varias unidades derivadas. Tenemos los múltiplos que vendrían a ser las que son más grandes que la unidad principal. Y tenemos los submúltiplos que son las que son más pequeñas. Entonces, estas generalmente las más conocidas son en un factor de 10 a la 3 o 10 a la menos 3. Entonces, el primero tenemos entre los múltiplos el kilohenrio, que equivale a 10 a la 3 henrios. El megahenrio, que vendría a ser 10 a la 6 henrios. El gigahenrio, que son 10 a la 9 henrios. Y el terahenrio, que son 10 a la 12 henrios. Con respecto a los submúltiplos tenemos el milihenrio, que equivale a 10 a la menos 3 henrios, el microhenrio, 10 a la menos 6 henrios, nanohenrio, 10 a la menos 9 henrios, el picohenrio, 10 a la menos 12 henrios, y el femtohenrio, 10 a la menos 15 henrios. Ahora, en la parte de abajo de esta diapositiva pueden ver las distintas simbologías que adquiere la bobina o el inductor, que vendría a ser el componente eléctrico al que está asociado generalmente la inductancia como propiedad. Y el que lleva la letra L, esa es una de las formas en las que se simboliza la inductancia. En un circuito, en un esquema, es importante conocer esto. Bien, con respecto a la inductancia equivalente, pues podemos decir que los inductores o bobinas en un determinado circuito pueden estar conectados de cierta manera, adquiriendo distintas configuraciones. Las dos principales son la conexión en serie y conexión en paralelo, como ocurre con los resistores o resistencias y los capacitores. Entonces, podemos decir con respecto a la conexión en serie que hay una conexión en serie de inductancias cuando cada bobina está ubicada una al lado de la otra, conectadas por sus extremos, una seguida de la otra, como pueden ver en esta imagen. Ahora, esta viene dada, ¿cómo se puede calcular? Pues a través de la suma de cada una de las inductancias de las bobinas individuales. Ahora, la conexión en paralelo se da cuando las dos terminales de una determinada bobina están conectadas a las terminales de otras bobinas, como se puede ver aquí en la imagen de conexión en paralelo, algo que guarda muchas similitudes con las conexiones en paralelo de otros elementos que hemos visto antes. Ahora, ¿cómo podemos calcularla? Pues aquí la fórmula va a variar un poco, va a ser un poco más difícil, pues aquí primero tenemos que calcular la suma de los inversos de cada una de estas inductancias por separado y luego de obtener este resultado calcular el inverso de ese resultado y ahí obtendremos la inductancia equivalente. Ahora bien, antes de proceder a unos ejercicios resueltos, cuando hablamos de lo que vendrían a ser las reglas de aplicación en el caso de la inductancia, pues en realidad como no estamos hablando de una ley la cual tenga ciertos enunciados y ciertas condiciones específicas o condiciones en las que se deba aplicar una parte de él u otra no, sino que hablamos más que todo de un tema en el cual se puede profundizar y desarrollar en relación a las fórmulas y ecuaciones de cada uno de los parámetros que están relacionados a este fenómeno de estudio, pues digamos que no se rigen reglas de aplicación para la inductancia, sino que vamos a aplicar de acuerdo a las condiciones del ejercicio o del fenómeno en estudio ciertas fórmulas o ecuaciones, así como deducciones a partir de las mismas
para resolver un determinado problema, lo cual vamos a ver ahorita en los distintos ejercicios resueltos. Uno de ellos es un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro de 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros de largo. Si la bobina tiene 550 vueltas y la permeabilidad magnética de hierro es de 1,8 por 10 a la menos 3 jueves por amperio, jueves sobre amperio, calculas la inductancia de la bobina. Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar los datos de lo que nos da el enunciado. El diámetro está en centímetros. Ahora, como vamos a trabajar con las unidades del sistema MKS, entonces, como un metro equivale a 100 centímetros, realizando la correspondiente división, tendríamos que equivale a 0,05 metros. Igual hacemos con la longitud. Primero lo que vamos a calcular es el área de la superficie, que vendría a ser un círculo, que viene dada por pi por diámetro al cuadrado entre 4. Una variante de la fórmula del área del círculo, en este caso en función del diámetro, que es lo que nos están dando. Se sustituyen los correspondientes valores, se resuelve lo que es la potenciación, se multiplica por el número pi y luego de dividir entre 4 obtenemos el valor del área de esta sección, de esta superficie, de la superficie circular descrita en el enunciado. Entonces, para calcular la inductancia lo que hacemos es tomar la fórmula de la misma y sustituir cada uno de los valores ya con sus unidades adecuadas para luego realizar los cálculos correspondientes. Aquí se hacen las distintas multiplicaciones tomando en cuenta las unidades con las que estamos trabajando. Se divide y allí obtenemos lo que es el valor de la inductancia de 53,5 henrios. Ahora aquí tenemos otro ejercicio que tiene que ver mucho con lo que se mencionó antes, con el fenómeno de con el tema de la inductancia equivalente. Calcule la inductancia equivalente del siguiente circuito. Como podemos ver, este circuito es mixto. Las bobinas están conectadas tanto en serie como en paralelo. Entonces, vamos a comenzar desde la parte más alejada de los puntos A y B. Y entonces, como podemos ver, las inductancias L6 y L7 están conectadas en serie. Entonces se aplica la correspondiente fórmula, se sustituyen los valores y al sumar esto obtenemos 140 milihenrios. Bien, entonces la inductancia equivalente parcial estaría aquí. Como va a estar en paralelo con la inductancia de L5, se aplica la fórmula de inductancias en paralelo. Entonces se sustituyen estos valores y luego de realizar la suma de fracciones de diferente denominador, se aplica lo que es el inverso del resultado, quedando el denominador en el numerador y viceversa. Se resuelve esta división y llegamos a un resultado de 36,8 milihenrios. Como este resultado va a quedar acá, estará en serie con la inductancia L4. Entonces, realizando esta operación que vendría a ser de bobinas conectadas en serie, entonces tendríamos que estaría dado por la suma de la que ya llevamos como equivalente parcial con L4. Se suman estos valores, obtenemos 56,8 milihenrios. Ahora bien, como el resultado lo tendríamos aquí, entonces va a estar conectada en paralelo con la inductancia L3. Entonces se aplica nuevamente la fórmula de inductancia en paralelo. Se sustituyen los valores, se hace la suma de fracciones, se busca el inverso y al dividir se obtiene 19,63 milihenrios. Este resultado parcial lo vamos a encontrar acá. Entonces esta inductancia va a estar, un momento,
Sí, va a estar ubicada aquí, entonces va a estar conectada en serie con la inductancia L2, entonces va a estar en serie. La equivalente que llevamos calculada estará en serie con la bobina L2, entonces realizamos la correspondiente suma con la fórmula más sencilla y obtenemos un resultado parcial de 59,63 milihenrios. Finalmente, nuestro resultado de estas dos quedará acá. Entonces, conectadas en paralelo, se utiliza nuevamente la fórmula de bobinas en paralelo, inductancias en paralelo, y realizando los mismos pasos anteriores obtendremos la inductancia equivalente de 14,98 milihenrios. Por último, tenemos otro ejercicio más aplicado a conceptos teóricos, que es un largo solenoide de longitud L, sección A y N1 espiras, lleva devanado en su centro una pequeña bobina de N2 espiras como indica la figura. Calcular la inductancia mutua de ambos circuitos. Bien, primero vamos a tomar en cuenta el campo magnético en el centro del solenoide, que va a venir dado por esta fórmula. Y a su vez también el flujo eléctrico a través de la sección del centro del mismo. Y va a estar dada por esta otra fórmula, la cual vamos a denominar 1 y 2. Entonces, sustituyendo 1 en 2, que sería la fórmula del flujo eléctrico, obtenemos este resultado. Ahora, como este flujo va a atravesar a la segunda bobina, entonces tenemos aquí lo que es la fórmula de la inductancia mutua, tomando en cuenta el número de espiras de esta bobina. Entonces, acá vamos a sustituir la ecuación 3 en el flujo. Entonces, sustituyendo esta ecuación tenemos lo siguiente. Luego de realizar la multiplicación obtenemos a través de división de fracciones que va a quedar de esta manera. Entonces, simplificando por términos semejantes y 1, va a quedar que la inductancia mutua estaría dada por esta expresión. Sustituyendo valores en ella, tendríamos un resultado numérico. Y bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.